Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con esta jornada que es... Vamos a dar comienzo a esta jornada que yo creo que puede ser una de las jornadas para los profesionales en un futuro no muy lejano, muy interesante por todo el tipo del trabajo que puede traer tanto a las asesorías jurídicas como a las agencias inmobiliarias en el recurso, en la reclamación contra la Administración por los valores que se van a aplicar, como nos va a explicar a continuación. Bueno, pues para ello tengo el gusto de presentaros en esta jornada, que es el nuevo valor de referencia catastral y su incidencia en el pago de impuestos en la compraventa de inmuebles, a dos grandes profesionales. Uno es don Francisco Manuel Sánchez Ramos de Castro, es vocal de la Comisión de Valoraciones del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, colaborador en muchísimas, tanto en es arquitecto en la Universidad de la Politécnica, ha dado clases siempre en la Escuela de Arquitectura, en nuestros colegios, tanto en el Consejo como en el colegio, y también a don Pablo Álvarez López, que es magistrado de lo contencioso administrativo, es el juez titular del Juzgado número 1 de lo contencioso administrativo y actualmente en comisión de servicios en la Audiencia Nacional. Don Pablo, permíteme, también es un especialista en temas de reclamaciones, tanto de la plusvalía, como ya nos ha demostrado en el colegio de agentes y en el Consejo, dando una charla magnífica sobre cómo poder recurrir a la plusvalía, como en este novedoso tema que nos va a explicar, que es el nuevo valor de referencia de los valores catastrales y su incidencia en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de las compraventas. Pues muchísimas gracias a los dos. Tenéis la palabra. Usted, presidente. Buenos días a todos. Si alguno de ustedes se va a comprar un piso en las próximas fechas, mire, porque lo que les vamos a contar les puede afectar directamente a la economía de su bolsillo. El valor de referencia catastral va a ser la base imponible mínima que se va a aplicar en el pago de los impuestos, tanto en la transmisión, impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se compra una vivienda de segunda mano, como en el impuesto de actos jurídicos documentados cuando compren ustedes una vivienda de primera mano y se aplique por IVA más el impuesto de actos jurídicos documentados, o en el impuesto de sucesiones y donaciones si tienen que hacer o adquirir el inmueble a través de una herencia o a través de que le quieran donar a sus familiares, a sus hijos o a cualquier otra persona. Este valor de referencia catastral se aplica desde el día 1 de enero de este año y tiene como característica fundamental que no puede ser mayor y no debe superar nunca el valor de mercado del inmueble que se va a transmitir. Y para ello, lo que hace el legislador es que dice, bueno, yo calculo el valor del inmueble, el valor de mercado, como ahora rápidamente les voy a indicar, y le aplico un coeficiente de minoración de un 10%. Le aplico un coeficiente, multiplico por 0,9 el valor que yo así he calculado y de esa forma me aseguro que no va a superar ese valor de mercado calculado. Pero, ¿cómo se calcula este valor de mercado de cara al legislador para aplicar el valor de referencia catastral? Bueno, pues toman cada municipio, lo dividen en varias zonas homogéneas y en esas zonas homogéneas dividen las distintas tipologías de vivienda colectiva, vivienda unifamiliar, adosada, pareada o aislada y le aplican un valor medio. Ese valor medio lo sacan en base a las compraventas que se han realizado y que figuran ante fedatario público, ante notario, en los 2 años anteriores, entre junio, en este caso para este año, en junio del año 19 y julio del año 21. Claro, si lo que hacen es calcular sobre valor medio, cuando nosotros hablamos del valor medio, hablamos de que en la media hay algo superior y hay algo inferior. Bueno, pues nos dicen que cuando se calcula directamente sobre esa parte media, a la parte más baja, es decir, a lo que se vende por precios más bajos que ese valor de referencia catastral que se va a aplicar,
nos van a aplicar para liquidar el impuesto el valor de referencia catastral. Pero si vendemos el inmueble por un valor más alto que la media, entonces nos aplican el impuesto sobre ese valor más alto. Oiga, esto no parece justo, es decir, cuando sube yo le aplico el valor sobre lo que ha subido, pero cuando baja le aplico la base mínima, que es el valor de referencia catastral. Y aquí es donde nos vamos, o lo que vamos a intentar analizar hoy. Además, este valor de referencia catastral, no a su forma de calcularlo, el legislador, en este caso el catastro, Hacienda, el Ministerio de Hacienda a través del catastro, nos encontramos que no tiene en cuenta el estado de conservación, ya que se calcula en base a un parámetro raro, extraño, que han unido, en que la conservación es parecido a la vida útil del inmueble. Es decir, si yo tengo una vivienda que se ha construido hace 60 años, está mal conservada. Mientras que si yo la vivienda la tengo hace 20 años, resulta que está mejor conservada. Oiga, no tiene nada que ver, depende de la forma, el uso en que se haya habitado en esa vivienda. Hay viviendas que con 60 años están perfectamente conservadas y mantenidas, y otras que con 5 años están totalmente deterioradas. Luego, por tanto, ya partimos de una parte extraña en la forma de valorar. Pero es que también tenemos, en cuanto a las calidades que realmente el piso, como no se visita el piso al hacer la valoración, no sabemos, no podemos determinar si las calidades son medias, altas o bajas, y por lo tanto se aplica un criterio que no está reconocido o tasado. O si tienen más valor las viviendas que están en planta baja que las que están en planta alta. Las mismas, en un bloque de edificios, las dos viviendas tienen el mismo valor de referencia catastral, o si son interiores o dan a patio de manzana o dan a calle, o si nos encontramos, si están orientadas al norte o están orientadas al oeste y al sur. Son más deseables las que están al oeste y al sur, por lo tanto encarecerán algo más el precio, o las que están en plantas más altas que las que están en plantas más bajas. Luego, por tanto, cuando hablan aquí de valor de mercado, valor de mercado para calcular ese valor de referencia catastral, no se nos estamos refiriendo a un valor real de mercado, sino a un valor de mercado estadístico, que es distinto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de marzo de este año se habían realizado casi 60.000 compraventas de viviendas. Se habían realizado, sobre sucesiones realizadas, casi 50.000 fincas, y sobre donaciones 6.000 fincas realizadas. De esas 60.000 o casi 60.000 transacciones de vivienda, casi el 70% se ha realizado por personas físicas, es decir, por particulares, y por tanto sometidas al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales. Si de ese porcentaje decimos, bueno, pues vamos a coger no la mitad, que están por debajo, sino, para ser más conservadores, la cuarta parte, es decir, el 25%, estaríamos hablando de unas 40.000 viviendas en un mes. Si miramos en el año, nos encontraríamos, no vamos a poner 12 meses al año, quitamos diciembre, y si quitamos Navidades y Semana Santa, dejémoslo en 10 meses. Estaríamos hablando de 400.000 viviendas por debajo del valor de referencia catastral en España al año. Bueno, pues esto es una parte muy importante. Y si aplicamos el 25%, la cuarta parte, estaríamos hablando de 100.000 viviendas que van a ser objeto de posible reclamación, porque nos van a obligar a pagar más impuestos de que realmente nos correspondería. Por lo tanto, el hecho de tenerse que aplicar esa base del impuesto como base mínima para el pago del impuesto hace que casi 100.000 personas que van a comprar la vivienda tengan que pagar más. Me llamaba el otro día, la semana pasada, de un pueblecito de Ávila, pequeño, Piedralaves, que había comprado una vivienda de la Sareb, de las viviendas que hace 14 años se habían construido, que no se habían vendido, y que el banco, la Sareb, lo había sacado en una oferta, había optado por la oferta y se le había podido comprar el piso por 37.000 euros que le había aceptado la Sareb. Han escriturado por los 37.000 euros, pero cuando han tenido que ir a pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, les han aplicado el valor de referencia catastral. ¿Saben en cuánto? En 65.000 euros. Es decir, estamos hablando de un pago de impuestos, en algunos casos, de vez y media.
Y claro, me comentaba esta persona, ¿y qué hago yo ahora? Digo, pues el problema es que tenemos que realizar un proceso administrativo para poder reclamar ese dinero y para poderlo ver cómo nos podemos defender ante estas posibles reclamaciones. Bueno, pues ante estas posibles reclamaciones no nos queda más remedio que, primero, antes de que vayamos a comprar la vivienda, es entrar en la página del catastro y conocer el valor de referencia catastral. Segundo, con este valor de referencia catastral, si nosotros vamos a comprar la vivienda por un precio inferior, lo primero es intentar impugnar ese valor de referencia catastral. Pero ¿saben lo que dicen? Que el valor de referencia catastral solamente se podrá impugnar cuando vaya a servir de base en la transacción de un inmueble para el pago del impuesto. Es decir, que primero tenemos que pagar por el valor que nos están fijando de referencia catastral y luego tengamos que reclamar, bien en recurso de reposición o bien en vía de contencioso administrativo. Y para eso tenemos aquí a un magistrado de contencioso administrativo que otra cosa no nos podrá aclarar mejor que él cómo ver y cómo resolver estas incidencias de reclamación. Y que nos cuente también que como los juzgados en España no tienen trabajo y están de brazos cruzados y la justicia es muy rápida porque se pone un pleito y al día siguiente está resuelto, ¿qué piensa de una posible incidencia de 100.000 posibles demandas más en reclamaciones contenciosas administrativas que en principio yo creo que puede llegar? Pablo, tienes la palabra cuando quieras. Sí. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria por esta invitación de participar en este salón inmobiliario, que es, yo creo, una referencia a nivel nacional y tiene una gran trascendencia. Y bueno, me toca hablar de la parte más desagradable de la compra de una vivienda, que es el pago de los impuestos. El pago de los impuestos que evidentemente contribuyen, conforme a la capacidad económica de cada ciudadano, al sostenimiento de las cargas públicas, pero bien hay que decir que hay que hacerlo siempre con los criterios establecidos, en primer lugar, por la Constitución española y luego por las distintas leyes tributarias. Son muchos los impuestos que conlleva, que hay que pagar por la adquisición de una vivienda, y sobre todo nos encontramos ahora ante la encrucijada de un nuevo concepto que se llama el valor de referencia de catastro, en base al cual se pretende, en principios de justicia tributaria, que se pague lo justo, es decir, no se pague más ni menos, sino que se pague lo que hay que pagar. Para esto ha habido un empeño por una ley, la Ley 11/2021, que ahora comenzaré analizando, contiene un total de 19 artículos y iremos viendo qué incidencia tienen cada uno de los impuestos de carácter estatal que hay que afrontar con el pago, con la adquisición, perdón, con la compra de una vivienda. En primer lugar, como introducción, tengo que decir que este concepto nuevo de valor de referencia de catastro lo determina la Dirección General del Catastro. Se basa en el cálculo de precios a partir de transacciones de inmuebles, es decir, tienes un abanico de transacciones en base al cual se calcula, que se hacen además ante notario, por tanto, ante federatario público, y en función de las características de la propiedad y sobre todo en relación al valor de mercado. Se va a determinar año tras año. Ahora estamos en un régimen transitorio porque el Ministerio tiene que sacar una normativa reglamentaria que lo desarrolle, y se va a tener en cuenta en la liquidación de impuestos, como aquí nos va a ocupar, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, impuestos sobre sucesiones y donaciones, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre la renta de las personas físicas. El otro concepto más tradicional y que ya tenemos asentado, que es el valor catastral, este ya viene definido por cada municipio en función de la ponencia de valores que se aprueban definitivamente para cada municipio y que tiene trascendencia a la hora de liquidación de impuestos de carácter municipal, como es el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, o sobre todo el impuesto estrella, que en las transmisiones patrimoniales, compra de vivienda, hay que tener en cuenta
la famosa plusvalía, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Son dos valores objetivos, tanto el impuesto de referencia de catastro como el valor catastral, que precisamente no tienen en cuenta las circunstancias propias de cada inmueble ni las reformas que se han hecho en la vivienda, que es algo trascendental y elemental para saber cuál es su valor de mercado. Y por su novedad, vamos ya a empezar, como digo, a hablar de la Ley 11/2021 de 19 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, transposición de una directiva europea, la 1164/2016, de 16 de julio de 2016. Bien, aquí rápidamente quiero hacerles una referencia a la exposición de motivos de esta ley, que señala que, en primer lugar, transpone una directiva, pero también aprovecha para introducir cambios en la regulación, sobre todo, como ya me refiero al principio, por parámetros de justicia tributaria y, sobre todo, para permitir la lucha contra el fraude. Esta directiva, precisamente, que transpone es la Directiva de Elusión Fiscal, con las siglas inglesas ATAD, y lo que trata, además, es de dar efectividad a una serie de principios que en el apartado 2 de la exposición de motivos se recogen: la necesidad de eficiencia, la transparencia, la seguridad jurídica, pero sobre todo habla de la, eficiencia, y dice de que los contribuyentes, los que compran las viviendas, tengan menores cargas tributarias. Esto ya lo veremos a ver si realmente se consigue o es justamente lo contrario a lo que nos va a llevar. También es muy interesante la exposición de motivos en el apartado 7 de esta ley 11/2021, cuando trae a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo y dice que hay que ir al valor de mercado realmente para liquidar un impuesto como el que nos ocupa. Concretamente el impuesto transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y que no es idónea generalizar una fórmula general, unos coeficientes generales, porque hay que ir a lo que cada impuesto debe liquidarse y debe valorarse su valor de mercado. Esto es esencial, el informe de los peritos. Precisamente en este foro en el que estoy dirigiéndome, los agentes de la propiedad inmobiliaria son piezas esenciales para hacer una correcta valoración de un inmueble en función de sus características concretas y particulares. Y aquí también, en esta exposición de motivo, trae a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre que debe de visitarse el inmueble. Es decir, el inmueble, para hacer una evaluación correcta, no valen pasar a páginas web y ver qué transacciones se han hecho por distintas agencias inmobiliarias, a cuántos ha vendido inmuebles en la misma manzana o incluso en el mismo edificio. No. Hay que ir al inmueble, hay que visitarle, ver el estado de conservación, ver el estado de mantenimiento, ver las reformas y así llegar a un valor exacto y correcto de mercado. Bien, pues esa es una cuestión, como digo, esencial. Y a partir de ahí, por el orden que hace la modificación que introduce esta Ley 11/2021, me iba a referir en primer lugar a la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, cuando en el artículo 36 introduce o se remite, y por tanto estamos ante una modificación indirecta para determinar la ganancia patrimonial. Precisamente ahora estamos en campaña de IRPF, cuando uno vende una vivienda y se determina qué ganancia he tenido, a cuánto la compré y a cuánto la he vendido. Ahí lo que hace la reforma del artículo 36 de la ley del IRPF es remitirse al valor del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, es decir, al valor de mercado, al valor concreto de ese bien, a cuánto lo puedo vender o a cuánto entre partes independientes, como dice, y unas circunstancias generales, puedo llegar yo a vender un bien inmueble determinado. Bien, esta precisamente es la modificación que se hace a efectos de IRPF. Con respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto directo y personal que grava la capacidad económica que se pone con relación al incremento del patrimonio a título oneroso por estas adquisiciones, por mortis causa o por donación,
También dice que constituye esta transmisión el valor neto, dice el artículo 9 de esta modificación de la ley 2987 del impuesto sobre sucesiones y donaciones, el valor real, perdón, el valor que tiene el inmueble, y luego a continuación habla del valor de mercado y abandona el concepto de valor real, porque realmente lo que se trata es de lo que a cuánto puedo llegar o podría venderse ese inmueble en el mercado. Bien, este artículo 9, que es esencial de la ley del impuesto de sucesiones, introduce cuatro apartados nuevos, apartados 2 a 5, y aquí viene a decir precisamente lo que antes me refería, el valor de mercado. ¿Qué es el valor de mercado? Es el precio más probable por el cual podrá venderse entre partes independientes un bien libre de cargas. Y por tanto, es decir, un piso que no tiene ninguna carga y que independientemente, es decir, sin ninguna coacción, sin ninguna estipulación previa o intercambio previo, pueden las partes llegar a determinar ese precio de mercado. Estos bienes inmuebles dice que el valor de referencia que habrá que tener en cuenta para determinar esta base imponible del impuesto de sucesiones será el que se determine por el catastro, dice, a la fecha de devengo del impuesto, es decir, cuando realmente el bien se vende. Este bien dice que haberse vendido, o puede determinarse un precio superior al que ha determinado el catastro. Bien, en ese caso va a ser ese importe superior en que ante escritura de compraventa, ante federatario público se ha establecido el que se tendrá en cuenta a la liquidación del impuesto. Es decir, se ha vendido por encima del precio de mercado y ese precio, por tanto, porque pone de manifiesto la capacidad económica, el que hay que tener en cuenta a efectos de liquidar como base imponible el impuesto de sucesiones y donaciones. También en el apartado 4, este nuevo apartado del artículo 9 de la Ley del Impuesto de Sucesiones, habla de que el valor de referencia solamente se podrá impugnar cuando se recurra la liquidación, que en su caso se realice, o con ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación. Esto de verdad es una de las novedades más importantes, porque el valor catastral, cuando el catastro lo determinaba a través de ponencia de valores para cada municipio, si no se recurría en ese momento, era un valor con sentido infirme y se arrastraba para todas las liquidaciones de impuestos que pudieran darse. Aquí se da la posibilidad de que con cada liquidación que te practique la administración o autoliquidación que el contribuyente realice en este impuesto, con ocasión de esa liquidación, porque a lo mejor antes ni siquiera sabías qué valor de mercado se le había asignado a ese bien. Ahora, ya conociendo en esa transacción el valor que tiene, automáticamente se va a poder recurrir por el contribuyente en vía administrativa y posteriormente, agotando la vía administrativa, acudiendo a los tribunales de lo contencioso administrativo. Esto, como digo, es una cuestión bastante relevante, porque evidentemente te da la capacidad de poder impugnar un valor que desconocías y que por tanto ha sido en ese momento, y viendo realmente la entidad del impuesto que tienes que pagar, como he dicho, son un porcentaje muy importante en la adquisición de las viviendas las que se conlleva el pago de los impuestos tanto estatales como municipales. Los obligados tributarios, dicen, pueden también instar una rectificación de esa autoliquidación dirigiéndose a la administración tributaria, y en el trámite, en esa tramitación de esa impugnación, la Dirección General del Catastro deberá emitir un informe preceptivo y además vinculante para ver si esa reclamación se estima o se desestima. Si estamos hablando de autoliquidación,
El plazo para pedir la rectificación de una autoliquidación son 4 años, plazo de prescripción establecido en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, y por tanto ahí tenemos un plazo largo hasta que se pueda revisar esa liquidación del impuesto estatal y con, evidentemente, aportando los informes que considere oportunos para desacreditar o desvirtuar ese valor de mercado que ha determinado de oficio la Administración. Vuelvo a insistir en la relevancia que tienen los informes que emita un agente de la propiedad inmobiliaria para, ateniéndose a las circunstancias de cada vivienda, a la particularidad de cada vivienda, poder llegar a determinar cuál es realmente el valor de mercado que se debe tener en cuenta al objeto de liquidar los correspondientes impuestos. También habla de que la Dirección General del Catastro, a instancia de parte, de oficio, podrá pedir informes tanto vinculantes como preceptivos la Dirección del Catastro emitirá estos informes a instancia de la Administración Tributaria. Hay que tener en cuenta que la Administración Tributaria en los impuestos estatales va a ser de la comunidad autónoma que tiene cedido los impuestos estatales, como hemos dicho, impuestos sucesiones, impuestos de transmisiones patrimoniales, y que por tanto van a ser esa Administración Tributaria autonómica la que tendrá que recabar el informe vinculante y preceptivo de la Dirección General del Catastro. Dicho esto, paso también a exponer el impuesto sobre el patrimonio, que también ha sido corregido, ha sido afectado por esta modificación de la Ley 11/2021. El impuesto en patrimonio está regulado en la Ley 19/2021 y en cuanto a la base imponible dice que hay que tener en cuenta el mayor de los siguientes valores: el valor catastral, el determinado comprobado por la Administración a efectos de otros tributos y, por último, el precio contra prestación o valor de adquisición. Es decir, iremos al valor de mercado, que será seguramente el más alto y el que ha determinado el catastro a través del valor de referencia de catastro, o iremos al valor catastral, que es el de la ponencia de valores determinado para cada municipio a efectos de impuestos municipales, o por último, si es el más alto, iremos al precio que se ha fijado en escritura, si este es el más alto o la más, como dice la ley, la más alta de dichas magnitudes. Esto a efectos igualmente del impuesto sobre el patrimonio. También hago la misma referencia a la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/93 y me remito a todo lo que he dicho del impuesto de sucesiones, es decir, con ocasión de la liquidación que emita la Administración o la autoliquidación que el propio contribuyente presente, va a poder tener oportunidad de impugnar ese valor de referencia de catastro en base a un hipotético valor de mercado, en base, como digo, a coeficientes que se han aplicado según los datos facilitados por las transmisiones que se han producido y facilitados por los documentos notariales que se han suscrito al efecto. Por tanto, aquí se ha añadido en este artículo 10 de la Real Decreto Legislativo 1/93, se ha añadido 3 apartados, el apartado 2, 3 y 4, como digo, con la misma posibilidad de impugnación de ese valor de referencia de catastro. Y aquí quiero ya hacer remisión a las vías impugnatorias. Las vías impugnatorias son dos, en primer lugar, y sucesivas. En primer lugar, las que se hacen en vía económico-administrativa, es decir, hay que dirigirse a la Administración Tributaria. Con carácter potestativo se puede interponer un recurso de reposición. La Administración Tributaria hará el trámite correspondiente y pedirá, evidentemente, informe a la Dirección General del Catastro, o irse directamente a la reclamación económico-administrativa, impugnando, evidentemente, también ese valor de referencia de catastro, aportando los documentos, como digo, informes esenciales para desvirtuar ese valor de mercado que ha considerado la Administración.
Estas vías no conllevan la asistencia letrada, es decir, se puede hacer cada contribuyente con sus medios, cogiendo un formulario, pero como digo, esencial la prueba que se aporte. Agotada esta vía económico-administrativa, que requiere además el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General del Catastro, si al contribuyente no se le ha dado la razón, se han desestimado sus pretensiones, entonces acudimos a la vía contencioso-administrativa. Aquí estamos hablando de impuestos estatales que se han cedido su gestión a las comunidades autónomas. Por tanto, la competencia para conocer de estos recursos es de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. En este caso sería la Sala en el caso de Madrid, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Habría que formular un recurso contencioso con representación, con asistencia letrada, iniciarle por procedimiento ordinario, interposición de recurso, demanda, contestación, prueba, conclusiones. Es decir, nos podemos ir a una tramitación judicial que puede demorarse como mínimo 1 año o hasta 2 años. Y esto, ojo, independientemente de los recursos que se puedan interponer, el contribuyente debe pagar el tributo o prestar garantías si la Administración así se lo estima o se estima en vía judicial. Por tanto, con posterioridad se obtiene un pronunciamiento en vía administrativa o en último extremo en vía judicial favorable, podrá recuperar la cuantía del impuesto que ha pagado de más y los correspondientes intereses, además de la posible condena en costas que pueda conllevar para la Administración. En caso de que se estime su recurso, pues evidentemente el impuesto ya está pagado y además tendrá que asumir las costas que le ha supuesto o a los que se ha condenado, además las propias de pagar su representación y su asistencia letrada. La modificación que se hace en esta ley a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa es de especial relevancia. El artículo 8 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa prevé en qué supuestos los jueces de lo contencioso autorizamos las entradas en domicilio. Hasta ahora se autorizaba, pues por ejemplo, para cuestiones esenciales como materia sanitaria de carácter individualizado. Esto se introdujo a través de la epidemia del COVID-19, poder determinar o poder acordar medidas de compulsión sobre las personas para que se vayan a ejecutar actuaciones, como digo, de carácter sanitario. Bien, pues a ese mismo nivel se ha introducido un párrafo más en el artículo 8, apartado 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, autorizando la entrada en domicilio de los funcionarios de la Administración Tributaria, precisamente para la comprobación de los valores a los que me estaba refiriendo. Es decir, para que poder determinar la visita a través de visita in situ cuál es el valor real de una vivienda, cuál es realmente su valor de mercado, autorizar a los funcionarios de la Hacienda Pública que puedan acceder a los domicilios y que puedan realmente hacer una valoración in situ de esa vivienda. Si realmente es una vivienda del año 62 que a fecha actual no tiene ninguna reforma y que por tanto no está actualizada, si lo que se hacía referencia a la anterior ponencia, si realmente es una vivienda accesible, si reúne los requisitos mínimos de habitabilidad, si realmente es una vivienda inhabitable porque el deterioro que tiene por el paso de los años la hacen inhabitable, en fin, cuestiones esenciales para determinar el valor de mercado de la vivienda y determinar realmente la base imponible y lo que tenemos que tributar por ella. Bien, pues como digo, esta es una reforma esencial para permitir que ese derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio pueda ser autorizada esa entrada a través de resolución judicial. En el mismo sentido, se ha modificado la Ley General Tributaria, artículo 113, permitiendo la entrada en domicilio previa autorización judicial para la comprobación de la vivienda, en fin, del estado de la vivienda. Habla de tributos en general. Y una cuestión importante, dice,
incluso aunque no se haya iniciado el procedimiento. Es decir, cuando la Administración esté valorando la posibilidad de revisar un determinado valor, aun previamente a iniciar ese procedimiento, como actuación previa, y de hecho se introduce el término actuación añadido al de procedimiento, se podrá también instar por la Administración tributaria, en base a esta reforma del artículo 113 de la Ley General Tributaria, la entrada en el domicilio. Bien, y llegamos por último ya a la modificación que ha tenido la Ley del Catastro, el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, sobre el valor catastral que ya estaba introducido en esa ley, y el nuevo matiz que se introduce sobre ley de referencia de catastro. Aquí, como bien ha explicado Francisco, se trata de una serie de criterios a través de datos que se facilitan por las transacciones que se han producido ante notario, de el valor o el posible valor de mercado aplicando unos coeficientes, y en cada municipio se va a determinar por zonas, es decir, a través de un mapa que se va a aprobar, qué valor de mercado se corresponde a esa vivienda. Como digo, se trata de una resolución que va a aprobar el catastro anualmente, que también es recurrible, es decir, con todas las garantías en el periodo de su aprobación. Dice que en el mes de octubre del ejercicio anterior se va a publicar esa previsión del mercado, de cómo está el mercado en el municipio, y a partir de esa previsión se van a poder hacer alegaciones, se va a producir una aprobación definitiva, y posteriormente se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, y esa publicación en el Boletín Oficial del Estado dice que se va a poder acceder a través de ella o a partir de ella a la sede electrónica del catastro, en el que se van a tener conocimiento, porque se considera que no es un dato objeto de protección, de datos de protección personal, sino que se trata de un dato objetivo y al que todo el ciudadano puede tener acceso. A través de la sede electrónica del catastro vamos a poder conocer del valor de mercado a efectos de estos impuestos que he comentado, a través del valor de referencia de catastro, del valor de mercado que tiene cada vivienda. No es por tanto, un dato a proteger, y por tanto de libre acceso a todos los ciudadanos. Y con ello concluyo lo que es las novedades importantes y esenciales que ha introducido esta ley antifraude, aprovechando por tanto para dar una vuelta al mercado inmobiliario y sobre todo a la liquidación de estos impuestos estatales. Y ya para finalizar, que no sé cómo voy de tiempo, ya casi agotado, pero termino rápido, me quiero hacer una pincelada sobre la plusvalía. Bien, la plusvalía actualmente, la regulación que tiene, después del Real Decreto Ley 26/2021, este Real Decreto de urgencia del 8 de noviembre, después de que el Tribunal Constitucional definitivamente sepultara ya la anterior regulación, sobre todo de la base imponible de la plusvalía, de la impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a través de la sentencia de 26 de octubre del 2021, pues se ha traído ya este nuevo sistema optativo. Ponemos el valor o se liquida por el valor que se ha puesto en escritura, o esto es una opción del contribuyente, o según el valor del catastro, aplicando unos coeficientes según la fluctuación del mercado en los últimos 20 años, que se introduce como novedad en esta ley. Pero ¿qué ocurre, y con esto termino, con las liquidaciones que no estaban firmes porque habían sido recurridas en vía administrativa o en vía judicial, o autoliquidaciones que no eran firmes porque había un plazo de 4 años, como he dicho, en aplicación del artículo 66 de la Ley General Tributaria, para poderlas impugnar y, por tanto, beneficiarse de esta declaración total de inconstitucional? Ya era el cuarto pronunciamiento que hacía el Tribunal Constitucional sobre esta inconstitucionalidad y esta nulidad de la plusvalía.
Bien, pues sobre esto tengo que decir que prácticamente todos los juzgados del contencioso administrativo de Madrid están estimando al 100% las reclamaciones de estas plusvalías, porque no se podían liquidar en base a un impuesto que ha sido declarado inconstitucional y que estaba agravando una capacidad económica que no existía. Bien, y con esto termino. No te sientas. Solamente se puede recurrir o se pueden estimar cuando no hay cosa juzgada, es decir, no hay sentencia que ya se haya pronunciado, o cuando no ha venido en consentida y firme bien la liquidación, o bien si hay una autoliquidación, estamos en el plazo de los 4 años para poder instar la rectificación de la misma al amparo del artículo 120 de la Ley General Tributaria. Con esto termino. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo, como siempre. La verdad que muy esclarecedor. Yo creo que como habéis visto, se abre una vía nueva de trabajo para los agentes inmobiliarios, para los asesores fiscales, los asesores inmobiliarios, los abogados, los APIs, una vía muy interesante. Vamos a abrir un pequeño coloquio, por si queréis. Sí, Fran, por favor. Pablo, yo quería hacerte una aclaración o una pregunta que me aclararas. Según yo he entendido de la exposición que tú has hecho, se puede recurrir, primero hay que pagar el impuesto en base al valor de referencia catastral, y se puede presentar un recurso con los medios que tenga cada persona sin que haga falta la presencia jurídica de abogado, que puede ser optativa, pero vamos, que no supondría un gasto. Pero sí hace falta aportar una prueba que determine un valor menor, es decir, que hay que aportar una tasación. Es decir, que vale, los agentes de la propiedad inmobiliaria pueden hacer la tasación, pero ya hay que empezar incurriendo un gasto. Era simplemente... Sí. Y sobre todo, la visita de la vivienda. O sea, hay que ir a ver la vivienda. Y hay que, concretamente, esa vivienda, según la tasación de la agente de la propiedad inmobiliaria, vale tanto. ¿Y por qué? La misma motivación que también se le exige cuando se recurre al catastro, tiene que emitir informe preceptivo y vinculante, y se dice, por esta reforma, que no lo he dicho, que tiene que ser motivado, es decir, no puede hacer un informe modelo. Es decir, yo saco un informe y saco 100. No, hay que ir a cada vivienda. Y por eso, ante cualquier duda, se permite, se prevé, la solicitud de autorización judicial de entrada en la vivienda para que se haga una valoración según circunstancias de cada vivienda. O sea, no todas las viviendas son iguales, aunque sean del mismo bloque, aunque sean la misma letra, aunque sean los mismos metros catastrales, la misma superficie construida, la misma superficie útil, no todas las viviendas tienen el mismo valor. Y a mí me dan a elegir entre vivir en la planta primera o vivir en la última planta, elijo la última planta porque tengo más luz y menos ruido. Luego, por tanto, no puede tener el mismo valor. Luego, otra última cuestión, que era, ¿tú cómo ves las posibles reclamaciones que se puedan hacer en vía económico-administrativa? ¿A los juzgados les puede afectar y en qué plazo más o menos se podría resolver? Sí, bueno, esta ley, como bien ha dicho Francisco, entra en vigor hace unos meses y tiene un recorrido. Claro, hay que primero agotar la vía administrativa. La vía económico-administrativa se agota con la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. Hasta que esa resolución no se produzca, no se puede ir a la vía contenciosa administrativa. Y esa vía contenciosa administrativa, que se inicia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con un plazo medio entre 1 año o 2 años, esto siendo positivos, ¿no? Que se tenga, seguramente que un pronunciamiento judicial definitivo tardaremos posiblemente entre 2 años y medio, 3 años como mínimo. Con lo cual, para ver la efectividad y realmente el calado de esta reforma y valorar si ha merecido la pena,
vamos a tener que esperar. Y lo que sí yo avanzo es que va a incrementar mucho la litigiosidad, porque evidentemente a lo mejor liquidaciones pequeñas de impuestos de transmisiones patrimoniales o de sucesiones no se recurren, pero liquidaciones grandes, que a veces las hay superiores a 100.000 euros, porque son propiedades importantes, promociones de viviendas que se venden en conjunto, esto sí que va a suponer una litigiosidad grande, porque evidentemente el importe a pagarte en función de la base imponible sí que es relevante. Vamos a abrir el coloquio para todas las que quieran preguntar algo. Una pregunta para el magistrado. La inmensa mayoría, por no decir todos, de la gente normal que yo conozco dice que quiere pagar los impuestos que le tocan. Entonces, tanta expresión en los títulos de la normativa de lucha contra el fraude fiscal, a mí como contribuyente me molesta. Si un cliente mío que compra una vivienda para reformar, en argot, todo el mundo sabemos de qué se trata, le pregunto, oye, ¿tú permites a los funcionarios de catastro entrar a contrastar el estado de conservación de tu vivienda? Dicen, claro que sí, que vengan pronto porque tengo que arreglarla. Porque para eso la compro muy barata, me gasto y obtengo la vivienda que yo quiero. Entonces, ¿qué sentido cree que tiene la modificación esta que le permite a quién pedirle al juez que autorice a entrar a los técnicos de catastro a ver mi vivienda? Sí. Esto va bien, más bien va por el sentido de yo he declarado una vivienda a un precio, por ejemplo, una vivienda del año 62, que va a cumplir ahora 60 años, y yo he declarado a un precio bajo y considero que el precio de mercado está muy por encima porque desde el año 62 esa vivienda no se ha reformado, incluso a veces pudiera resultar hasta inhabitable porque a lo mejor lleva cerrada los últimos 10 años. Entonces, en ese sentido es cuando, en beneficio del propio contribuyente, porque recurre y quiere que vengan los técnicos de Hacienda y vean el estado real de la vivienda. Dicen, oiga, es que es imposible que en 60 años no se haya reformado una vivienda. Pues mire, sí. Y es que yo ahora la quiero utilizar y la quiero como vivienda habitual y la quiero reformar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es a beneficio del recurrente. Del contribuyente. Lo que pasa, claro, cuando hay contribuyentes que dicen a mi casa no entra ningún técnico, hay que darle la herramienta a la administración tributaria. No queda otra. ¿Una cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Sí, que debería de... ¿No se oye? Sí. Ahora. Que debería de tener un plazo la administración para hacer esa inspección a esa vivienda, es lo que está diciendo. Sí. Vamos a ver. ¿Lo tiene la administración? Hombre, cuando se interpone un recurso de reposición, hay plazo de resolución de 1 mes, y cuando se interpone la reclamación económico-administrativa hay un plazo de 6 meses. O sea, en ese plazo la administración tiene que pedir el informe al catastro, solicitar la entrada al juzgado y llevar a cabo la entrada, la inspección. Realmente es una inspección tributaria, es para que el técnico de Hacienda valore el estado de la vivienda. Hombre, yo, por ejemplo, todas las autorizaciones de entrada que se me piden, si no las resuelvo en el día o al día siguiente, las resuelvo a los 2 o 3 días. En fin, si calificas la documentación y si te viene completa, automáticamente tú ya tienes allí tu modelo de autorización de entrada y lo emites. Entonces estamos hablando de un periodo de aproximadamente 6 meses. 6 meses, sí. O sea, ese plazo máximo para resolver una reclamación económico-administrativa. Muy bien. En lo anterior que ha dicho usted del recurso, a ver, una liquidación practicada por un ayuntamiento en los últimos 4 años, ¿se puede recurrir?
por el artículo ese 120 que ha dicho usted Sí. anteriormente? Si es liquidación del ayuntamiento, no. Porque las liquidaciones tienen plazo para recurrirse. Si se agota la vía administrativa y es un ayuntamiento pequeño, hay un recurso potestativo de reposición antes de ir al juzgado de lo contencioso administrativo. Estamos hablando de impuestos municipales, ¿vale? Si es un ayuntamiento grande, como el Ayuntamiento de Madrid, que tiene su propio tribunal económico administrativo municipal, hay que agotar la vía económico-administrativa, hay que interponer reclamación económico-administrativa y una vez que se resuelve o se entiende desestimada por silencio, entonces acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero sí, hay que agotar esas vías y luego ir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Si es autoliquidación, el artículo 120 permite la solicitud de rectificación de la autoliquidación. ¿Y qué plazo hay? Pues el de los 4 años de prescripción de obligaciones Está claro, está del claro. artículo 66. Está claro. ¿Alguna cuestión más? La última cuestión ya. La última pregunta, pues nada. Pues con esto cerramos esta jornada dándole las gracias y un fuerte aplauso a los ponentes. Muchas gracias.